Buenas noches a todos. Hoy nos toca revisar un caso clínico que lo ha preparado la señorita Carolina Piedra. Eh, todos los casos clínicos son muy importantes analizar, ¿sí? Tanto desde el examen físico como la primera parte de lo que corresponde a la historia clínica, como es la anamnesis. Recuerden que esto nos da un 90% de diagnóstico, por lo cual debemos poner atención para poder ir analizando, ¿sí? Los casos clínicos son muy activos y vamos a ir aquí preguntando y analizando para llegar a un diagnóstico. Nadie sabe de qué se trata este caso clínico, así que estamos a mano, creo, para poder hacer este análisis. Entonces, a continuación, Carolina, por favor, continúe con la presentación. Eh, una mujer de 22 años, de estado civil casada, en un lugar de nacimiento del Pangui, lugar de residencia Yansasa, con una escolaridad básica y con ocupación quehaceres domésticos. Dentro de los antecedentes patológicos personales que más destacan fue el dengue que ha tenido hace meses, infecciones urinarias una vez a repetición por los últimos 3 años, colecistitis hace aproximadamente también 3 meses, pero esta no se pudo, como es, verificar o confirmar más claro, porque no era fin de semana que la señora ingresó y también no tenía eco o historia clínica de haber tenido colecistitis, pero la señora refería que había tenido inflamación y suponemos que fue colecistitis. Ya, dentro del motivo de consulta, la señora ingresa al área de emergencia con un dolor abdominal. Eh, Dentro de la enfermedad actual, la paciente refiere que hace aproximadamente 2 semanas y sin causa aparente presenta dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad, localizado en el epigastrio que se irradia hipocondrio derecho. Acude facultativo, quien administra medicación y no recuerda el nombre que le dan. Y tampoco le dan por varios días. Simplemente le dan una medicación y la señora vuelve a su domicilio. Después, y esta primera parte no es en el hospital, no es en este hospital, es en el hospital o en el centro de salud de Llanzas, algo así. Pero bueno, no es aquí en Zamora. Después, ya esto aquí en Zamora hace 18 horas, tiene como causa aparente ingesta alimenticia, que presenta dolor abdominal de gran intensidad localizado en epigastrio que se irradia hipocondrio derecho y región lumbar derecha, acompañada de náuseas que no llegan a vómito, razón por la cual dentro de los signos del examen físico se le realiza signos de McBurney y, y del psoas y todos salen negativos. Esto ya es. Ya, según, sí, ahí déjalo. Según los antecedentes patológicos personales, los datos de afiliación y la anamnesis, ¿qué cuadro nos induce a pensar de diagnóstico de este paciente? A ver, podría ser, ¿qué dijo? ¿Por qué? Eh, Tenemos el signo de McBurney positivo, podría tratarse de una apendicitis, por los signos que se encuentran. Ya usted dice una apendicitis. A ver, Aldana, ¿qué nos dice? Hola, Doc, buenas noches. Bueno, Yo pensaría, porque está positivo el MURPI también, puede ser un problema tanto de la vesícula biliar y también del apéndice, o sea, ambas. ya, por acá nos dicen una colecistitis y una apendicitis. Carolina, San Martín. ¿En Sí, qué doctor, pensaría?
Yo pensaría mismo en la apendicitis, incluso por lo que antes mencionó mi compañera Carolina, que tenía el dolor en el epigastrio que se irradiaba hipocondrio derecho. Entonces esto también sería característico de una apendicitis, así mismo como McCordy que tiene positivo, el de Bloomberg también que tiene positivo. Entonces sí, serían subjetivos de una apendicitis. Ya, entonces también opinan de una apendicitis. A ver quién más está. Claudia, Erique. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Usted en qué pensaría según con estos datos que tenemos hasta ahora? Los datos de filiación y los antecedentes. Bueno, el cuadro en sí muestra como que un cuadro de abdomen agudo, aparentemente después de la ingesta de alimentos, por lo que también concuerdo con mis compañeras en el caso de una apendicitis de tipo agudo. ¿Por qué? Por la clínica que está presentando la paciente desde el día de ayer y los signos de McBurney positivo. McBurney positivo, dice. Todavía no manifiesta eso. Solo dice Murphy, Bloomberg y McBurney. Ahí está. McBurney positivo. Ya. Bueno, o sea, haciendo un análisis del el dolor hay que analizarlo muy bien, ¿sí? Si podemos ver la historia del dolor de la señora, dice que son semanas, ¿sí? 2 semanas y luego dice, según la primera parte, según la segunda parte, son 18 días, 18 horas, perdón. Le asumen a la ingesta de comida. El dolor también se presenta inicialmente en epigastrio. Entonces, o sea, para pensar en apendicitis es una historia de dolor atípico, ¿sí? Porque está mucho tiempo. Entonces, 2 semanas una apendicitis, el paciente ya debería estar en el cementerio con este dolor. Hay el antecedente de la ingesta de comida. Dice carne de cerdo, que es una comida copiosa, grasosa. ¿Sí? Sí, se acompaña de náusea y vómito. Si hacemos el análisis de una apendicitis, el apendicitis debería tener una historia de dolor, ¿no es cierto?, de poco tiempo. No sé, ese sería el análisis normal que deberíamos hacer de acuerdo a la historia natural de esta enfermedad. Si nos vamos por una colecistitis, puede ser. Está con epigastralgia, puede ser hasta una gastritis también que se puede relacionar por ahí. Y de acuerdo al último cuadro clínico, que son 18 horas, entonces ahí sí hablamos de un abdomen agudo. Entonces, por ahí más o menos estaría relacionada esta patología. ¿Sí? Continúe, Carolina Piedra. Entonces, les decía, en el examen físico ninguno de los signos es evidente, pero ya después de 2 horas en emergencia pasa a cirugía porque con el diagnóstico de colecistitis. Y ya en el área de cirugía ya son más evidentes y ahí es donde ya se ve que presentan alta de 107,69, las respiraciones de 18 por minuto, la frecuencia cardíaca de 86 y una temperatura. Y lo que más llama la atención es que los ruidos hidroaéreos están presentes. Es suave, depresible y es doloroso la palpación en gran intensidad y ya son evidentes los signos de Murphy, de Bloomberg y McBurney. Aquí, dentro de los de las células de las sanguíneas, o sea, no hay leucocitos
no están elevados los leucocitos, entonces se descarta que sea apendicitis. Bueno, eso ya se descartó en emergencia, ¿no? Eso, pero ahora que ya está en el área de cirugía, entonces se vuelve a repetir los exámenes. Ya, como les decía. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, volvimos a repetir los exámenes y ahí ya ligeramente se comienzan a elevar los leucocitos, pero la señora sigue sin presentar fiebre. Y ya para la madrugada del segundo día que está en cirugía, empieza a vomitar varias veces. Por lo que se le planifica una laparotomía exploratoria, en donde se encuentran los siguientes hallazgos: líquido purulento en cavidad abdominal con 300 cc, apéndice de aproximadamente de 7 a 3 con 7 a 3 centímetros con perforación a nivel proximal, base indemne, ciego de características normales y colocación de un DEN Penrose. Dentro Ya. de las clínicas. A ver, ahí un momentito. Entonces, ¿por qué decidieron realizar la cirugía, la laparotomía? Pueden intervenir todos, ¿sí? Cualquiera. ¿Por qué creen? De aquí le preguntaríamos a Carolina cualquier novedad. Kevin, Doc, ¿por buenas qué tú noches. le hubieras operado? A ver, Alejandro. Ya, Doc, yo hubiera hecho la laparotomía porque, según los signos que nos estaba dando, pues nos haría pensar en una apendicitis por lo de McBurney, de Blomberg, también no sé si le hizo signo de Rosing, también podríamos pensar en eso. Pero igual, digamos, la leucocitosis no nos hace pensar en eso, ni que no existe alta térmica, ni aumento de la presión. Ya, muy bien. ¿Quién más? Kevin. Buenas noches, doctor. Disculpe que llegué un poco atrasado, no estoy muy enterado del caso. Ahí está el problema. Doctor, buenas noches. A ver, Claudia. Sí, como bien dice, es una laparotomía exploratoria y el ingreso fue por colecistitis. Como observamos ya, la paciente tiene un cuadro agudo, por lo que no se puede dejar pasar el tiempo si es que este llegara a aumentar su gravedad, la intensidad del dolor. Entonces, más bien, con este apoyo de la laparotomía, podríamos hacer un diagnóstico e intervenir en ese momento. Entonces, ¿usted está de acuerdo en la laparotomía? Ujú. Ya, ¿quién más? A ver, Andrea. ¿Qué opina? Sí, también estoy de acuerdo en la laparotomía. Ya, ¿por qué? Porque según yo, el diagnóstico es lo más adecuado que se podría hacer. Ya. Doc, ¿Y tal vez no Sandra? podría ser, A ver, ah, diga, tal diga. vez no podría ser por el tiempo ya que tenía de evolución por el riesgo de una peritonitis. Ya también, creo que es una buena justificación. Entonces, miren que ecografía tuvo o no tuvo. Nada, no pudo realizarse la señora. Ya, Ni había tampoco en ese entonces, creo que estaba de vacación o algo así, pero no había eco. ya. Entonces es un cuadro atípico, ¿no es cierto? Porque nos confunde la primera anamnesis que le han hecho en la otra casa de salud, que tiene 2 semanas de evolución el dolor.
Entonces, este dolor aparentemente no tuvo nada que ver con el dolor actual, el que empieza ahora a las 18 horas. ¿Sí? Eh, no hay una anamnesis muy clara, pero por lo general nosotros sabemos que el dolor empieza, es un dolor leve, sordo, mal localizado, o a veces localiza en el epigastrio, pero que luego de 6 a 8 horas migra el dolor a la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esa parte no la escuché o no sé si así fue o no fue. Bueno, entonces siempre, en apendicitis, siempre primero aparece el dolor, ¿sí? Cuando aparezca fiebre o aparezca náuseas, vómitos o diarrea primero y luego dolor abdominal, eh, prácticamente se descartaría la apendicitis, ¿sí? Esto es un poco casi una regla, claro, pero como sabemos, en medicina nada está dicho y tampoco son como las matemáticas, no son exactas, ¿sí? Y cada paciente pues es un mundo diferente y actúa como tal, ¿sí? Entonces los síntomas, los dolores, los signos son un poco diferentes. Nosotros hemos tenido casos incluso de una apendicitis aguda y una colecistitis aguda, ¿sí? El cuadro clínico en el mismo paciente y en ese instante. Entonces tocó hacerle la colestectomía y la apendicectomía. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, con exámenes de laboratorio un poco confusos, posiblemente el paciente ya estuvo tomando medicación o se automedicó o por los medicamentos que estuvo tomando anteriormente por su primer dolor, cubrió un poco el cuadro, ¿no es cierto? Pero en el examen físico, ahí, a pesar del Murphy positivo, que es para colestitis aguda, pero tenía el Bloomberg y el Burney positivo, ¿sí? Entonces, con eso ya estaba para pensar en algo quirúrgico. Eso por un lado. Y por otro lado, yo le hubiera hecho una laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Porque diagnóstica y terapéutica, porque el cuadro, o sea, el resultado de los exámenes de laboratorio no estaban tan acordes. La historia del dolor también estaba un poco confusa, a pesar que el examen físico sí nos daba eso positivo. ¿Y por qué la laparoscopía? Porque ustedes saben las ventajas que tiene, menos dolor, menos invasiva, la recuperación es más pronto y el paciente también se va a la casa más tempranamente y se adhiere más pronto al trabajo, ¿sí? Entonces, esos son los beneficios de la laparoscopía. Continuemos, Carolina. Ya, entonces después de los hallazgos, se deja a la señora por nada por vía oral durante las 18 horas siguientes, control de signos vitales, reposo relativo, lactato de Ringer, ceftriaxona y metronidazol, y para el dolor. Por supuesto, protectores gástricos como la ranitidina. Ya en el cuarto día, Un ratito ahí. Entonces, con estos hallazgos, ¿qué diagnóstico tenemos ya ahí? Un diagnóstico más específico. Sandra. Solo le escuché la primera parte de la pregunta cuando dijo. Con los hallazgos de esta diapositiva que tenemos acá, ¿qué diagnóstico específico le daría al paciente? Con los que está leyendo ahí. Podría ser nos está hablando de una perforación a nivel apendicular. Ya, ¿no es cierto? Si hay líquido purulento en cavidad, quiere decir que ya es una apendicitis perforada, ¿sí? Ha habido líquido en cavidad. Esto nos habla de una peritonitis. Dice 300 cc, sí es bastantísimo. ¿Qué cantidad de líquido normalmente hay en la cavidad abdominal? Para todos.
ml. 5 ml, dice. Bueno, normalmente se producen de 50 a 100 ml diarios y que están circulando. Esto nos sirve para lubricar y proteger las fasas intestinales y los órganos sólidos intraperitoneales, ¿sí? Entonces, muy poquito. Pero tiene una capacidad de absorción hasta 1 litro, así en un día. Entonces, cuando se lava la cavidad abdominal no es necesario que secar todito y que quede todo seco, ¿sí? Puede quedar ahí un poco de líquido y eso ya se reabsorbe normalmente a través de los estomas que se encuentran en la cavidad peritoneal. Bueno, pero esto como es purulento, sí, aquí sí hay que hacer un lavado, un aspirado de este líquido primeramente y luego sí un lavado con solución salina. Ya, entonces estamos hablando aquí de una peritonitis también, una apendicitis aguda complicada, ¿no es cierto? Porque ya ha estado perforada. Tenemos una ventaja de la base que está indemne y por eso también dejan un DREN de Penrose, ¿sí? Ya continúe, Carolina. Ya. Al día 4, la paciente en horas de la tarde presenta una temperatura de 37.8 grados centígrados que se acompaña con tos, con una expectoración blanquecina, para lo cual se hace una interconsulta medicina interna y recomienda realizar un examen microscópico, una radiografía y una biometría hemática. En la RX se observa un infiltrado intersticial derecho con predominio basal y dentro de las saturaciones de los signos físicos destaca que está saturando un 94%. Entonces, se le da las siguientes indicaciones. Se da dextrosa en agua al 5%, 1000 ml y 68 microlitros de cloruro de sodio, con soletrón de potasio en 20 mil equivalentes. Y se lo pasa a 40 ml hora. Además de eso, también se continúa con la medicación de ampicilina más surfactán de 3 gramos IV cada 6 horas. Se añade claritromicina y se suspende ceftriaxona, que es el antibiótico con el que salió después de realizar la paratomía exploratoria. Se deja paracetamol 1 gramo cada 6 horas, ketorolaco, por si acaso viene el dolor nuevamente. Además se da bromuro de hipatropio 2 PUC cada 4 horas. Y se pide que se realice hemocultivo y vaciloscopías. Sin embargo, estos dos no se pueden realizar debido a que no existen hemocultivos en el laboratorio. Y tampoco hay cómo llevar muestras o referir las muestras al Isidro. Y también se realiza que por favor se le haga una curva técnica cada 4 horas. Ya, al día 6, el paciente refiere dolor abdominal, tipo urente más náuseas que llegan a vómito por 2 ocasiones, para lo cual medicina interna otra vez interviene y recomienda omeprazol 40 miligramos IV. Ahora y después omeprazol 40 miligramos IV a las 6, y a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y paracetamol, por si acaso viene el dolor. Y ya para el día 9, se da de alta por medicina interna y también por cirugía, y además se sugiere el control por consulta externa en 2 semanas. Para el diagnóstico final de la paciente, se observa que tuvo una apendicitis aguda con peritonitis generalizada y una neumonía no especificada, porque para llegar a confirmar que hubo neumonía necesitábamos
estas pruebas de aquí, el hemocultivo y la vaciloscopía. Pero sin embargo se intervino con la antibiótico-terapia respectiva y se pudo contrarrestar los síntomas que presentaba la paciente. En la escala de Alvarado, según las consulta y el examen físico que se le realiza a la paciente, para una posible apendicitis. Y también como la señora tenía el antecedente de colecistitis, al inicio solo se pensaba en que estaba presentando otro cuadro parecido de colecistitis. Sería todo. Muy bien, Carolina. Entonces, la escala de Alvarado, ¿en qué parámetros nomás valora? La escala del Alvarado tiene diferentes criterios, que por ejemplo uno es el dolor en el cuadrante inferior derecho, otros es el signo de Bloomberg positivo, que haya existido migración del dolor, que existan náuseas o vómitos, que haya anorexia, que la temperatura sea mayor a 37.2, que el recuento de leucocitos sea mayor a 10.000 células por milímetro cúbico, o que exista una desviación a la derecha o neutrofilia mayor a 70%. Y bueno, según todos esos criterios, hay un porcentaje. Casi todos tienen uno, excepto el dolor en el cuadrante inferior derecho y recuento de leucocitos mayor al 10.000 que tiene 2 puntos. ¿Una paciente con cuántos puntos tuvo? Dio de 5 a 6 puntos y como resultado sería una posible apendicitis. Ya Según una posible apendicitis, ¿no? Uh-huh. Ya está muy bien, entonces ahí con los signos y síntomas y los resultados del laboratorio. Lo que es, en algunos centros lo utilizan bastante a la escala de Alvarado. Otros centros utilizan otra escala, la escala de Ripasa, que valora algo similar, ¿no? Eh, si es varón, le dan una puntuación de 1 punto, si es mujer, le da de 0.5 puntos. La si un paciente tiene menos de 39 años, le dan 1 punto, si es más de 40 años, le ponen 0.5 puntos. Los síntomas, fosa ilíaca derecha, 0.5 puntos, náusea, vómito, 1 punto, dolor migratorio, 0.5 puntos, anorexia, 1 punto, síntomas, menores de 48 horas, 1 punto, mayores de 48 horas, 0.5 puntos. Y asimismo los signos de hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, resistencia muscular voluntaria, ese le dan 2 puntos, rebote, 1 punto, Robson, 2 puntos, fiebre mayor a 37, menor a 39, 1 punto, leucocitosis, 1 punto, examen general de orina negativo, 1 punto. Entonces, mucho más amplia, mucho más extensa esta escala, ¿no? Yo pienso que la más adecuada para valorar a un paciente, creo que sobra la escala de Alvarado. Creo que va muy bien utilizarla esta escala. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Perdida. Doc, por el tiempo de evolución no estuvo bien haber decidido la laparotomía, porque tenía 18 horas. Claro. O sea, depende mucho del cirujano, ¿sí? Pero yo me iría por la laparoscopía diagnóstica porque prácticamente solo el examen físico nos orientaba hacia una apendicitis aguda. Por lo general, pasar las 20, a ver,
las 48 horas a 72 horas sucede la perforación. Claro que se han encontrado unas apendicitis que a veces en 8 a 10 horas ya están perforadas. ¿Sí? Hay casos que se han presentado de esa manera. Pero hay otras situaciones, en cambio, que hasta las 72 horas y están en fase necrótica que aún no se han perforado. Entonces, es un poquito, sí. Pienso que pasar las 48 horas depende del cirujano. Estaría adecuado realizar una laparoscopia diagnóstica. Si no se puede resolver por la dificultad técnica o por muchas adherencias o un plastrón difícil de disecar, pues se convertiría. Pero para mí sería lo mejor la laparoscopia. Ya, doc, gracias. Bueno, gracias Carolina y gracias a todos. Entonces, de esta manera se daría determinado el análisis del caso clínico. Gracias a todos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Doc.